Vamos a comenzar la clase número 5 de epistemología y de historia de las ciencias. En este momento nos toca el Renacimiento. Acabamos de ver cómo venía el pensamiento de los antiguos, desde el hombre primigenio buscando conocer su realidad, al momento de la filosofía que se separa de los dioses, a los romanos que lo vuelven útil, apropiado, conquistable, todos esos conocimientos, a la búsqueda de lo divino, de lo sagrado, del alma, de la realidad, de la revelación en la Edad Media, que duró 1000 años, y viene el momento del Renacimiento. La Edad Media agota su pensamiento, salta del platonismo que se había desarrollado a través de las ideas de San Agustín hacia el aristotelismo que Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino toman de las traducciones de los árabes y los judíos, y a través de ese aristotelismo que crece desde en 1200 hacia el 300, hacia el 400, en 200 años se empieza a generar una revolución impresionante en el pensamiento. Aristóteles nos invita a ver la realidad, a ver el mundo de las cosas, a conocerlo desde la lógica, a dialogar con él y separar lo que es físico de lo metafísico, y a conocer ambos mundos con tanto entusiasmo. El Renacimiento es una época impresionante, porque los pensadores de su momento empiezan a voltear hacia los clásicos. Se empiezan a separar dignamente del pensamiento eclesiástico, dogmático, religioso, del pensamiento que está centrado en Dios. A eso se llamaba teocentrismo. Es decir, el centro de nuestras preguntas estaba en lo sagrado, en lo divino, estaba en buscar cómo hacer catequesis del pensamiento. Y lentamente, un personaje muy joven llamado Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola dice que invita a los mejores pensadores de su época, artistas, filósofos, sacerdotes, políticos, militares, científicos de su momento, para dialogar sobre las ideas del nuevo momento en esa Italia renacentista del 1400. Y Pico de la Mirandola, es la pronunciación, Pico de la Mirandola, lleva un discurso que se llama el discurso de la dignidad humana. En ese discurso, él une las ideas de la caverna de Platón, de ese maravilloso mito que sirve para la epistemología, con las ideas del Génesis. Y dice que cuando Dios crea el mundo, a cada personaje le va a dar su puesto, le va a dar para lo que sirve, cuáles son sus atributos, cuáles son sus formas de desenvolverse, desarrollarse y progresar. Pero cuando llegue el hombre, no hay nada que darle al hombre. ¿Qué le podemos dar al hombre? Y al hombre lo que le otorga a Dios es el libre albedrío. Como ese personaje, decíamos, de la caverna que sale, que está atado, pero cuando ve la luz, se va a conocer esa luz. No decide volver a meterse, sino ir a conocer. Y al final, cuando ya conoce y ve la verdad, regresa a su mundo. Dice, porque no estamos analizando el mito
de Platón, que tiene otros elementos, sino la dignidad humana, ese discurso, el hombre le da a Dios la posibilidad de ir a conocer los límites de la creación, de nombrar a la creación, de estudiar a la creación, de conocer su creación. De tal modo que saltamos del teocentrismo con ese discurso al antropocentrismo. Esos años fueron de mucha potencia. No ha habido otra época en la que en tan poquísimo tiempo se redefinieran todas las formas de comprensión del pensamiento, de la búsqueda. Caramba, quizás algo cercano pudo haber pasado cuando se dan las revoluciones en las Américas, de las independencias, porque se redefinen toda la forma de hacer Estado. Se pasa del feudo, del reino, a las repúblicas. Hay algo ahí, pero el conocimiento seguía siendo el mismo en el siglo XIX. Quizás algo cuando en los años 60 y hacia los 70 salimos rompemos la cáscara de la atmósfera y vamos a ver el espacio y a conocer, pero seguimos teniendo el pensamiento positivista. Aquí, en ese pequeño margen que se dio en 40, 50 años, lo que ocurrió en el Renacimiento no tiene nombre, no tiene equivalente todavía. Ahorita estamos con la inteligencia artificial viendo algo que puede ser que sea prometedor, pero seguimos con el mismo pensamiento de la cuántica, de las teorías de Caos, de la transdisciplinaridad, pero no hemos roto como pasó en el Renacimiento. ¿Qué pasó allí? Salimos del teocentrismo y pasamos al antropocentrismo. El hombre adquiere la dignidad de pensar por sí mismo. El hombre, su manera de hacer está avalada por su propio pensamiento. Está avalada por la filosofía, por las ciencias que están surgiendo y por la manera de cómo divulgarla. Esos son los años en que aparece Gutenberg, por ejemplo, con la imprenta, usando las planchas que ya existían entre los chinos, en la India, y habían incluso llegado al mundo arábigo. Él une y hace el uso de tipos móviles para poner las palabras y ya se prescindía de los escribas, de alguien que dictara y un escriba que anotara con la tinta, con la parsimonia, aquí era la imprenta, le daba una velocidad a la publicación y a las divulgaciones que cambió todo el contexto en esa Europa renacentista. Aparecen los pintores extraordinarios o a los artistas en general, como fundamentalmente Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Donatello, tantos otros, Durero. Aparecen los grandes científicos como Galileo, perdón, porque vamos desde más atrás, como Kepler, como Copérnico, como Giordano Bruno, como Tycho Brahe, como Galileo, que van a revolucionar el pensamiento científico. Aparecen los navegantes y cambia toda la constitución de un mundo que era públicamente plano, pero había otras tradiciones que conocían otras cosas y que se han ido develando por los intercambios con los chinos, con los árabes, con la India, y se veía el mundo de otra manera, con Colón, con Magallanes, con los británicos y sus flotas
para tratar de hacerse del océano y reducir las rutas comerciales. Aparece un cambio impresionante en el poder de la iglesia, que tenía 1000 años. Lutero, Calvino, Erasmo de Rotterdam, los anglicanos con la separación impresionante de Eduardo eh, en la Inglaterra, por no poder casarse con quien quería, asume el divorcio y el divorcio no estaba permitido y cambia la religión. Es decir, es un momento en la que es la humanidad misma y en ella el ser humano el que tenía el derecho de ser, de existir, ya no por el permiso divino. Fue una época en la que todos los valores y todas las estructuras sociales, intelectuales, políticas, económicas, se ven minadas por nuevas ideas y nuevas posibilidades. El poder de la Inquisición disminuye y el poder de las academias empieza a surgir con otra estructura. Hay un personaje que se llama Nicolás de Cusa, que tiene una frase increíble. Él dice que parte de lo que nos damos cuenta en ese momento es de la docta ignorancia. Es decir, que conocemos tanto, hemos estudiado tanto, desde los presocráticos hasta el momento que ellos están viviendo, histórico hasta Gutenberg, por decir hasta los libros actuales, que nos damos cuenta de que seguimos siendo ignorantes de tanto, porque es mayor lo que desconocemos. Esa es como una invitación a retomar a Sócrates, a retomar a Platón. Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Esa docta ignorancia, esa ignorancia docta, nos da los elementos para conocer y conocernos como una invitación a adentrarnos de lleno. Eso para la epistemología es fundamental, porque venía de un proceso profundamente griego y profundamente medieval, cristianizado, y algunas de las palabras, algunos de los conceptos empiezan a tomar otra forma. Por ejemplo, el laboratorio. Nosotros usamos la palabra laboratorio para hablar de los lugares donde se hacen los experimentos, pero viene de los conceptos medievales. Labor de oratoria. Era el lugar donde se discutía, se generaba la disputatio, eso es viene en la Edad Media, donde se discutían y se debatían las ideas para llegar a nuevas conclusiones, porque es la dialéctica platónica la que prevalecía, pero centradas en el dogma. Ahora imagínense la disputatio sin tener el peso de la ley divina, de la estructura bíblica. El pensamiento empezó a florecer y lo que estaba prohibido, por ejemplo, la anatomía, por ejemplo, la fisiología, los retratos que hacía, por ejemplo, Da Vinci, cobraban un sentido y un poder y una historia. Hay un personaje de esa época importantísimo que cambia toda la mirada y es hacia las ciencias, que va a ser la próxima clase, y es el grandísimo Francis Bacon. Francis Bacon era británico y tenía una visión del mundo increíble. Veníamos de una ciencia que era deductiva desde Aristóteles. Es decir, veíamos el mundo general
y íbamos particularizándolo, deduciendo la verdad, deduciendo la realidad, deduciendo de los elementos a los que le aplicábamos la observación, la reflexión. Y Francis Bacon nos va a regalar un nuevo método, nos va a decir necesitamos de un gran método para pensar. Pero es un método que no puede venir de lo general hacia lo particular. Es decir, está peleando contra el método deductivo, sino que tenemos que ir de lo particular a lo general y funda el método inductivo. En uno de sus libros, el Novum Organum, ya hacia finales del Renacimiento, Francis Bacon nos dice la siguiente frase. Esto la voy a tomar de un libro bellísimo que se llama Historia Social del Conocimiento, de Gutenberg a Diderot, de el gran sociólogo, historiador y pensador Peter Burke. Es un libro muy interesante, de fácil búsqueda. Es un profesor de Cambridge. Hay una cita que dice, de Francis Bacon, dice, a ver si la vemos. El auténtico camino todavía inexplorado consiste en seguir no a la hormiga empírica que recoge los datos tontamente, ni a la araña escolástica que teje una tela desde dentro de sí misma, sino a la abeja que, a la vez que recoge, digiere. Lo importante era empezar a partir de los sentidos y las cosas particulares, para luego avanzar por estadios hasta alcanzar el conocimiento necesario. Es decir, la invitación está como la abeja, a libar en las distintas flores, en los distintos elementos, para conocer eso y al digerirlo, regalarnos la miel del nuevo conocimiento, no un órgano. Se llama el libro de 1600, donde son las mieles de la epistemología, las mieles cognitivas necesarias para avanzar hacia nuevas ciencias que están gestándose, pero donde el hombre renacentista tiene la dignidad de pensar por sí mismo y hacer y construir nuevos postulados, nuevas teorías, nuevo mundo.